Estoy muy gozoso porque la misericordia de nuestro Señor Jesús es grande y maravillosa cada día. Porque aún siendo nada, Él nos amó, envió a su Hijo a morir por nosotros. Amén. Quiero, antes de comenzar a predicar, quiero que levantemos una oración a nuestro Señor Jesús. Si se ponen de pie, por favor. Señor Jesús, te agradecemos por un día más de vida, por tus infinitas misericordias, Señor Jesús. Gracias porque a este momento tú nos has ayudado, y si estamos aquí, Señor Jesús, es porque tú lo has permitido. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, porque aún siendo nada, aún siendo menos que nada, tú diste tu sangre por nosotros, Señor Jesús. Gracias porque tú no nos dejarás jamás, porque nos has prometido que si te buscamos de corazón, tú no nos cerrarás las puertas, Señor Jesús. Gracias, danos fuerzas para seguir en este camino, el camino estrecho del Evangelio, el camino de gozo, pero también de tristeza, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Quiero que me acompañen, hermanos. Vamos a estar meditando la palabra de Dios en el capítulo 5 de Isaías. Cuando lo tengan, se ponen de pie y responden con un fuerte amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. 5, versículo 8. Vamos a leer el versículo 8, luego nos vamos a saltar al versículo 11 y luego al versículo 18 en adelante. 5:8. Hay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitares vosotros solos en medio de la tierra? Versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Versículo 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con yudas de carreta, las cuales dicen: vengan ya, apresuren su obra y vámonos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, dice Isaías, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Sabemos, hermanos, que Isaías, ya pueden sentarse, en este momento el pueblo de Israel estaba pasando por un lado muy oscuro de su historia. La gente no quería adorar a Dios, era un pueblo idólatra, un pueblo que no quería postrarse delante de la presencia del Señor Jesús. Dice el versículo 1 que la gente era materialista. Cuando dice el versículo 8, hay de los que juntan casa a casa, significa que ellos nomás querían su propio bienestar, querían añadir riquezas y se olvidaron de su Dios, el Dios de Israel. Entonces vemos a Isaías cómo le está diciendo: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este mismo tiempo, hermanos, se está viviendo ahora en día con la gente del mundo entero. No quiere buscar a Dios por su propia concupiscencia. Quieren poner todo lo material antes de Dios y quieren poner todo lo malo antes de Dios. A lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y esa es la actualidad de hoy en día. Esto es lo que estaba sucediendo en ese tiempo. El profeta Isaías
fue un profeta que habló la palabra de Dios por 48 años, casi medio siglo. Entonces, hermanos, ¿qué se requiere para que un hombre como nosotros, pecadores y con muchos defectos, tengamos esa pasión por Dios que nos permita adorarle y bendecir su nombre, y a pesar de las corrientes de este mundo, no doblegarnos ante Él? ¿Qué se requiere para eso? Y la respuesta, hermanos, va a estar en el versículo 6 de Isaías. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Si nos damos cuenta, hermanos, en el versículo 2 nos dice que estaban adorando al Señor Jesucristo. Con dos alas cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Notemos que sus bocas estaban sueltas, no estaban cubiertas, porque ellos estaban adorando al Dios vivo, al Dios de Israel. Ellos tenían que estar adorando día y noche, porque estaban delante de la presencia, delante del Dios Santo. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios santo, 3 veces santo, y que ante Él todo reino se tiene que doblegar, todo lo que respire alabe al Señor, dice el salmista. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra, hermanos, está llena de la gloria de nuestro Señor Jesús. Y ese fue el propósito de nuestro Señor Jesús al inicio de la creación. El propósito de nuestro Señor Jesús era que conviviéramos libremente con su gloria, con su presencia. Pero todos sabemos que por la culpa de Adán, las consecuencias que eso trajo a nosotros fue que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Decían a voces: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y vemos en el versículo 4 de Isaías: y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Nos dice que se estremecieron todos los muros, se estremecieron toda la casa que estaba ahí, por la tal adoración de esos ángeles. Era tan grande la adoración que se estremecían los muros, tan grande la gloria que no permitían ni un segundo dejar de adorar a Dios. Aprendemos un gran ejemplo de estos serafines cuando están adorando a nuestro Señor, al Señor Santo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vemos cómo ahora Isaías ya no está diciendo: ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, a los que a las tinieblas llaman luz y a la luz tinieblas. Vemos cómo Isaías deja de ver el pecado de los demás y comienza a examinarse a sí mismo, porque eso es lo que provoca la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros nos veamos como nada ante Él. Dice: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aleluya. Ya no vemos a un Isaías acusando a los demás, ni diciendo lo que los demás estaban haciendo mal. Ahora vemos que él mismo se está examinando ante la presencia de Dios. Está viendo la santidad de Dios y es tan grande que él dice: ay de mí. Isaías fue un hombre recto delante de los ojos del pueblo de Israel, pero al momento de entrar a la presencia de Dios y estar viendo la santidad de Dios,
toda esa perfección se fue a la basura, como dicen, porque somos seres humanos imperfectos y somos delante de Dios, sin Cristo somos nada. Vemos, quiero que me acompañen al libro de Romanos. Capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Vemos como el apóstol Pablo nos está diciendo que no hay ni siquiera uno justo. Y es la verdad, amados hermanos, porque sin Dios nosotros no éramos nada. Hacíamos cosas buenas, probablemente sí, pero también nuestra naturaleza era pecaminosa. Por ejemplo, si nos vamos a una carrera de natación y la carrera es de 1000 kilómetros, entonces los 3 nadadores, el primero nada 100 kilómetros, el segundo nada 500 kilómetros y el tercero nada 900 kilómetros. Vemos cómo ninguno logró alcanzar la meta, los 3 quedaron en el camino. Así también éramos nosotros, hermanos, sin Cristo. Aunque hiciéramos cosas buenas, no nos iba a alcanzar nunca para alcanzar la salvación. Probablemente dicen, pero él es más malo que yo, o él hace cosas peores que yo, o él ha hecho cosas peores que yo. Eso no importa, amados hermanos, porque ante la presencia de Dios, si usted no tiene a Cristo, todos somos pecadores. Vamos a regresar al capítulo de Isaías. Al capítulo 6 de Isaías. ¿Qué es lo que necesitaba la humanidad, hermanos, para que ese pecado sea limpio? Todos sabemos que después del pecado de Adán, todos por naturaleza somos pecadores y que necesitábamos un redentor que tenía que ser santo, perfecto y puro. Sabemos que ese redentor fue nuestro Señor Jesucristo, que por medio de él nos abrió paso a la presencia de nuestro Señor. Vemos como dice en el capítulo 6, versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. El altar estaba encendido, eso significa que había un sacrificio, había sido hecho, amén. Ese sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo. Y voló hacia mí, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir que ese carbón ha tocado nuestros labios? ¿Cuántos podemos confesar que Jesús es nuestro Dios y que Él ha sido el camino que nos ha llevado al Padre, que nos ha reconciliado por medio de su sangre para con Dios? Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ya no vemos al mismo Isaías que decía: ay de mí, que soy inmundo, porque ahora ese sacrificio ha limpiado el pecado de Isaías. Esta visión, hermanos, no es para que nosotros nos imaginemos cómo es o cómo pudo haber sido, o nos imaginemos
porque la mente del ser humano no puede comprender las cosas de Dios. No podemos comprender la grandeza de nuestro Dios. El propósito de esta visión es demostrarle a Isaías la grandeza del Señor Jesús, de nuestro Señor. Es que reconozca Isaías que el trono del Señor está sobre todo trono en la tierra. El Señor, nuestro Señor, está sobre todos los mandatarios de la tierra, sobre todos los presidentes, por más poderosos que sean. El Señor Jesús siempre estará sentado en el trono, grande y sublime. Dice, y sus faldas llenaban el templo. Eso nos da a entender la grandeza de nuestro Señor Jesús, que con tan solo sus faldas, esto, hermanos, sus faldas, cuando dice sus faldas en el texto original hebreo, significa ruedo. Entonces, con solo el ruedo del manto de nuestro Señor Jesucristo, la casa del templo se llenaba. Nos da a entender la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El Señor Jesús está hablando aquí. Y si esta pregunta hubiera sido hecha antes de que el carbón tocara los labios de Isaías, ¿ustedes creen que Isaías dirían, heme aquí, envíame a mí? No, porque Isaías era inmundo. Y así éramos nosotros, hermanos, cuando estábamos en el mundo sin Cristo, cuando hacíamos las cosas del mundo y nos dejábamos guiar por las corrientes del mundo. Pero ahora, gracias a la misericordia de Dios, gracias a su infinito amor que envió a su Hijo, podemos entrar confiadamente ante la presencia de nuestro Señor Jesús. Porque a pesar de lo malo que fuimos, no le interesó a Dios, porque por amor Él envió a su Hijo. Vámonos a San Juan 3:16, es un texto muy conocido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leer vamos a seguir leyendo, para entender un poco más el contexto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Esto, hermanos, nos está diciendo una gran tarea que nos es encomendada a nosotros, los que hemos creído en Dios. Dice el versículo 21, mas el que practica la verdad, mas los que han sido redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesús, para que sean manifiestas sus obras que son hechas en Dios. Ya no más tenemos que practicar las obras que hacíamos antes, ni lo malo que hacíamos antes, porque las obras de Dios tienen que ser hechas en nosotros. La vida pasada de nosotros tiene que quedar en el pasado, porque si no, nunca hemos sido salvos. Si nosotros seguimos cometiendo los mismos errores, y no me malentienda, porque por eso es la gracia, pero una cosa es perseverar en el camino del Señor y otra cosa es nunca haber estado en el camino del Señor. Si usted está en el camino del Señor y está perseverando, aunque falle una y otra vez, siempre le pedirá a Dios que le levante, que le dé fuerzas. Amén. Y el Señor ha prometido que multiplicará sus fuerzas. Vamos a leer en Romanos
Romanos capítulo 5. Antes de empezar a leer, quiero recordarle, hermanos, que la salvación y la justificación es por fe, no por obras. ¿Qué quiere decir esto? Que por más bueno que sea el hombre y por más buenas obras que haga, no puede alcanzar la salvación, porque el único camino hacia Dios es por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. No hay santos, no hay ningún otro hombre que pueda salvar más que Dios. ¿Cuál es el resultado de la justificación? ¿Cuál es el resultado que ahora tenemos nosotros al haber sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesús? Dice el capítulo 5 de Romanos, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, una paz que el mundo no puede entender, una paz que solo los hijos de Dios sabemos. Es esa paz, hermanos, que nos es transferida al momento en que nosotros reconocemos al Señor Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados. En la Biblia no se menciona, en el Nuevo Testamento nunca se menciona aceptar a Jesús. La Biblia nos enseña que hay que arrepentirnos ante la presencia de Dios. Justificados pues por la fe, no por obras, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sabemos, hermanos, que Él ha prometido que si seguimos firmes en su camino, veremos la gloria de Dios. Podremos llegar a su presencia algún día, si Él nos lo permite, y podremos adorar como esos ángeles que veía el profeta Isaías y decir: santo, santo, santo. Podremos entrar en la presencia de Dios libremente, postrarnos ante Él y adorar toda la eternidad, que es el propósito de todo cristiano. Amén. Poder culminar la carrera con broche de oro. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Entonces, ¿qué nos enseña el apóstol de Pablo en esta carta, hermanos? Que el camino de nuestro Señor Jesucristo no es un camino de rosas, no es un camino en el cual todos quisieran andar, si no esta iglesia ahorita estuviera llena, ¿verdad? Dice, y no solo en esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es el resumen de todo este mensaje, amados hermanos? Que tenemos que ser agradecidos por la misericordia de nuestro Señor Jesús, porque aún nosotros siendo nada, siendo menos que nada, Él tuvo compasión, Él tuvo amor por nosotros, y lo mínimo que podemos hacer es ser agradecidos y seguir al mandato de Dios, estar firmes, y aún en el momento de las tribulaciones, en el momento de las pruebas, cuando hay, cuando no hay, cuando nos sentimos tristes, porque estamos en este mundo, hermanos, y la carne se siente triste, se siente desanimada a veces,
débil, no queremos venir a la iglesia. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos que perseverar en el camino de Dios, por pura gratitud hacia nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El sacrificio del Señor Jesús reconcilió a la humanidad para con el Padre, para que todo aquel que se arrepiente y crea en Él no se pierda. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido toda la reconciliación. Ahora, amados hermanos, después de que aceptamos al Señor Jesús y hemos sido confirmados salvos, nos queda una sola cosa más que hacer: perseverar en el camino de Dios y ser muertos al pecado. El capítulo 6 de Romanos nos enseña: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la gracia de Dios, la muerte de Dios nos cubre de pecado, no significa que constantemente vamos a pecar. Dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque no somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de nuestra muerte, así también lo seremos en la resurrección. Y esa es la fe que cada cristiano tiene, que seremos resucitados como Cristo resucitó cuando Él nos llame a su gloria, y seremos transformados de este cuerpo que siente tristeza, que siente enojo, de este cuerpo que siente dolor. Seremos transformados y nos llevará juntamente con Él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más en Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Esto también se puede aplicar a nosotros, hermanos. Cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo de Él entró en nuestra vida, de una vez por todas murió el pecado en nosotros. Ya no deseamos hacer el pecado, ya no deseamos hacer lo malo, aunque estemos en un mundo pecaminoso y que podamos caer de una o de otra forma. Sabemos que la gracia del Señor Jesucristo siempre estará, y Él siempre estará con los brazos abiertos, porque no se olviden que Él es un Dios misericordioso y la gracia de Él es abundante. Amén. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Vamos a concluir, hermanos, sabiendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos fue dada por pura misericordia.
y que a pesar de que nosotros éramos